La pasada semana estábamos haciendo un programa sobre escenarios apocalípticos, opciones de un mundo futuro donde la humanidad se viese completamente diezmada, reducida, desaparecida o directamente modificada, ¿no? Bien sea por fines biológicos, humanos, nuestra mano humana, o directamente desde el cosmos. Y obtuvo un peso muy significativo todo lo que podía tener relación con la venida de asteroides, de cometas, de meteoros. No sé si hay diferencia entre ellos. Hoy lo vamos a ver. Y digo, ¿y por qué no hacer un programa de algo tan bíblico como es la caída de un cometa, de un meteorito a la Tierra? Sobre todo porque hay una cantidad ingente de antecedentes de modificaciones desde hace 65 millones de años, que dicen aquello de la desaparición de los dinosaurios, donde ha habido diferentes momentos y, como he dicho, bíblicos apocalípticos, porque desde los tiempos primigenios de la humanidad, ya incluso Abu Ureyya, una aldea siria que se remonta en el 12.000 años, que un cometa destruyó lo que era la primera asentamiento de la humanidad y quedó completamente fundida por el calor que estos objetos pueden producir en la Tierra. Cuando hablamos de momentos bíblicos, si alguien se lee aquellos hechos, hay uno que es en el Génesis 19:5, que habla de dos inmensas ciudades, dos grandes pueblos, dos ciudades de grandes pecadores allí hace 3.600 años, en el Oriente Medio, que se llamaba Sodoma y Gomorra. Los grandes pecados decían que tenían como objetivo el castigo y la venganza de Dios, que lanzaba fuego, azufre desde el cielo, y de esa forma iban a ser completamente paliado lo que a ellos les ocurría, y así fue. Así fue, la ciudad quedó completamente destruida, desolada. Y los investigadores hace muy pocos años se dieron cuenta, investigando, excavando, en zonas muy cercanas a donde dicen que geográficamente estaban estas ciudades, encontraron que seguramente una roca espacial helada se acercaba a 61.000 kilómetros por hora, donde había destellos desde la atmósfera, y explotó y se convirtió en una bola de fuego a 4 kilómetros del suelo. La explosión dicen que fue 1000 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima. Los habitantes, hay que imaginar, ellos mirando incrédulos a aquella bola de fuego, quedaron completamente cegados. Y de pronto todo quedó desaparecido, las armas fundidas, el adobe, la piedra. Alcanzó 2000 grados de temperatura aquellas localidades. Dicen que vientos mortales, huracanes, fuegos que llegaron incluso a una localidad cercana donde quedaron destruidas sus murallas, quedaron destruidos sus edificios. Quedó todo derrumbado y ahí decían que existía el milagro de las trompetas de Jericó, aquellas que conseguían con el Arca de la Alianza terminar de destruir esos edificios. Y dicen que esas olas de esta destrucción de Sodoma y Gomorra llegaron hasta Jericó y lo destrozó, pero no quedó marca, no quedó huella. Es más o menos lo que ocurrió en 1908 con el bólido de Tunguska, que llegó a derribar 80 millones de árboles. Y la pregunta es, ¿esto tenemos nosotros algún tipo de peligro? ¿Hay alguien que vigile y que controle nuestro entorno al acecho de estos objetos? Noche más que interesante, porque esto solamente puede ocurrir aquí. Comienza Abismo. Pues para ello, lo que hemos decidido es juntar a dos magníficos amigos que solamente este programa los puede juntar y puede tener la relación entre ellos. Porque uno de ellos muy conocido en este programa, él es Ramón Torres, y los dos son de la Agencia Espacial Europea, de la ESA. Vamos a hablar también qué es lo que hace la Agencia Espacial Europea. Siempre nos fijamos en la NASA, en Estados Unidos, pero tenemos nuestra propia agencia europea. Y Ramón, que tantas veces lo hemos entrevistado, ese cara a cara que yo siempre recordaré de
aquel niño que ansió con incluso viajar hacia el espacio. Estuvo a punto de conseguirlo. Y él es el padre, el creador, casi como el profeta, de uno de los sistemas de creación más importantes de la historia de la humanidad, que es el proyecto Copernicus, los satélites Sentinel, que lo que hacen es proteger la Tierra, circular día sí, día también, y decirnos cómo está funcionando y si todo está correcto. Así que aquí, una de las mentes más prodigiosas que tenemos cuando hablamos de satélites en el mundo, Ramón Torres. Bienvenido, ¿qué tal estás? Hola Nacho, buenas noches. Pues como siempre un placer el contribuir a expandir un poco el espacio, cómo estamos en Europa contemplando y utilizando el espacio. Y por supuesto, como sabes, una de mis pasiones desde niño, la pasión que me llevó a trabajar en este mundo tan espectacular y tan interesante también para el futuro, ¿no? Bueno, acabas de llegar desde Holanda, desde la central de la Agencia Espacial. Ya estás aquí en tu ciudad, en Zaragoza, muy cerquita de tu localidad como es Pedrola. Y te tenemos por aquí. ¿Y a quién tenemos al otro lado de la línea? Pues también estuvo en Abismo y hay algo que me encanta porque es la Oficina de Defensa Planetaria, el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos, es decir, las personas que vigilan que ninguno de estos objetos pueda venir a la Tierra, o si viene y se acerca, cómo prevenir todo ello. Es español, de la propia Agencia Espacial Europea, ingeniero, conexión con Alemania, Juan Luis Cano. Juan Luis, ¿qué tal estás? Hola Nacho, buenas tardes. Hola también Ramón. Aquí Bueno, estamos, encantado de estar con vosotros. Bienvenido una vez más. Y estoy con esta música, no sé si os suena esta música. Pues, ¿te suena a ti, Ramón? ¿Tú que eres tanto de músicas? La verdad es que no. Me suena la música, pero no te la puedo identificar. Bueno, en la Agencia Espacial sois muy dados a tener sus... Bueno, creo que todo lanzamiento suele tener su propia sintonía, su propia música, sus... ¿no? Se intentan componer música. Así es. Hemos hecho muchísimas cosas en ello y bueno, ya sabes que ¿Con quién conectaste tú? Comentamos una vez que el lanzamiento del primer Sentinel del proyecto o del programa Copernicus conseguimos conectar y nos dio todo el apoyo del mundo con Mike Oldfield. Es verdad. Porque, por supuesto, buscando alguna música que pudiera ser la música en el background del primer Sentinel, no había otra mejor que Sentinel, una de las músicas o una de las piezas que tiene el disco de Tubular Bells. Pues este es un disco de Vangelis, de una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea en el 2004 al cometa 67P con el cohete Ariane 5, que es la misión Rosetta. Creo que es de las primeras misiones casi en acercarse a un cometa e intentar llevar un satélite, ¿no? Sería una sonda. Bueno, es realmente la primera misión que consigue aterrizar, o bueno, aterrizar es una palabra muy terrestre, sí, demasiado importante para eso, o demasiado grande, ¿no? Para lo que significó aquello. Es una sonda que consigue situarse o volar alrededor del cometa. Uh-huh. Digo volar porque realmente no era orbitar. Es una dinámica muy especial. El cometa es tan pequeño que no tiene suficiente gravedad para que la sonda orbitara alrededor. O sea que es un vuelo, es un baile, ¿no? con ese cometa. Y bueno, pues lo que significó también el lanzar otra sonda y agarrarse, que también fue un poco así, ¿no? Agarrarse, engancharse a la superficie de ese planeta, o sea, de ese cometa. Pero no es la primera misión que lanzamos a un cometa. De hecho, una de las más bonitas que hubo, sí, que fue la misión
Giotto, que nosotros mandamos al cometa Halley, Sí. que como sabes pasa pues entre 70 y 75 años, entra No al desorbita, ¿no? sistema. Siempre está en la misma. Sí, tiene una órbita muy elíptica y bueno, pues entra, o sea, orbita alrededor del Sol y bueno, pues esa órbita tiene un periodo de esos 70-75 años, que incluso se habla de que pudo ser la estrella de Belén, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir que esta misión, que realmente fue una combinación de misiones internacionales, si recuerdo, fueron 2 sondas ruso-francesas, otras 2 sondas japonesas, y la nuestra era la última que utilizó la información que dieron estas otras para acercarnos, y realmente nos acercamos a 200 kilómetros. Estoy hablando de en el 1985, Sí. O sea, que fueran realmente una misión que fue importante a nivel mundial, ¿no? Vamos a ir por orden, vamos a comenzar. ¿Cuál es la función o qué significan las siglas ESA? Bueno, European Space Agency, o si lo pones al revés, ASE, que es la Agencia Espacial Europea en francés, y que, bueno, pues es el esfuerzo y el acuerdo común en Europa que abrió las puertas por allá por el 1975 al espacio a nivel europeo y bueno, y un poco que permitió también el que muchos de estos países pequeños que por su propia economía el espacio era algo muy inalcanzable, pues permitió que, bueno, por aquel entonces países como España o países como Holanda o estos países pequeños pues pudieran empezar a desarrollar tecnología espacial. Y bueno, y lo que sí que me gusta remarcar cuando hablo de mi agencia, de la Agencia Espacial Europea, es que contrariamente a otras, nosotros abarcamos todas las disciplinas todas las disciplinas espaciales, ¿no? Lo que significa investigación, lo que significa descubrir, lo que significa ciencia y lo que significa también explotación del espacio, ¿no? No es como podríamos decir de NASA, que sí que por supuesto que tiene investigación científica, que tiene buenos tripulados, por supuesto, que también, bueno, pues de todos es conocidos las ondas interplanetarias, pero que en cambio ellos no cubren la explotación del espacio que nosotros sí hacemos, por ejemplo, con navegación, porque GPS está gestionado por el Departamento de Defensa, mientras que nosotros Galileo sí que lo hacemos desde la agencia. Sí que tienen ellos proyectos de observación de la Tierra, como nosotros con Copernicus, pero realmente están muy por debajo de nuestro desarrollo. Realmente pues podría decir que tranquilamente nosotros estamos generando alrededor de, podría decir, 20 o 30 veces más de datos que generan ellos, ¿no? Y bueno, pues otras cosas como telecomunicaciones o la gran diferencia es que tienen una prensa maravillosa, ¿eh? Es que es muy cinematográfico la NASA. Oye, sí, eso sí. En eso hay que reconocer que nos dan 1.000 millones de vueltas, sin ninguna duda. Juan Luis, ¿qué es la Oficina de Defensa Planetaria? Pues mira, nuestra oficina es el esfuerzo que ha puesto en marcha la Agencia Espacial Europea para dar respuesta a una amenaza que en los últimos 30 años nos hemos dado cuenta de que existe y de que es más importante de lo que anteriormente habíamos valorado, ¿no? Es verdad que la carrera espacial ha estado cubriendo poco a poco más y más aspectos de la vida cotidiana, desde, recordaréis, comenzando por temas de telecomunicaciones, temas de meteorología, temas, como decía Ramón, de estudio de la Tierra, de observación de la Tierra, pero poco a poco hemos visto que además de todo eso, con las nuevas capacidades que hemos adquirido
estos 50 años, nos ha permitido darnos cuenta de que hay un montón de objetos todavía alrededor del sistema solar, que están orbitando el sistema solar, y muchos de los cuales tienen trayectorias que pasan cerca de la Tierra y que, por tanto, pueden suponer un peligro para nuestra existencia sobre el planeta Tierra, como lo fue en su momento por cierto, para los dinosaurios, ¿no? Entonces, esa constatación, darnos cuenta de cuál es la situación a ese respecto, pues ha hecho que tanto la ESA como la NASA, desde hace unos 30 años, estemos invirtiendo una serie de esfuerzos en prepararnos para entender ese riesgo primero y luego para afrontarlo. Entonces, la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA da respuesta a esa necesidad que se ha identificado en nuestras últimas décadas de conocer el ambiente espacial de una manera mucho más precisa, mucho más completa, y ir poniendo los medios para poder mitigar cualquier tipo de amenaza que nos llegue desde el espacio. En ese sentido, ya estamos hablando en ese sentido efectivamente de asteroides y cometas. Pregunta de primero de abismo. La diferencia entre cometa, asteroide y meteoro. Creo que es clave empezar por ello. Es una pregunta fantástica porque efectivamente nos va a permitir enmarcar un poco toda esta cuestión. Y bueno, podemos empezar por la diferencia básica entre asteroides y cometas. En cualquier caso, son objetos que quedaron, digamos, de la formación del sistema solar, ¿no? Cuando el sistema solar se formó, pues mucha de esa materia inicial que estaba en el conglomerado de materiales que había en torno al Sol se fue agregando para formar planetas y evidentemente todos los que forman planetas pues se quedaron formando esos cuerpos de gran tamaño, mientras que hubo casos en los cuales esa materia quedó sin agregar, y estamos hablando claramente aquí de los asteroides, que son pedazos de roca, digamos, pedazos de tanto metal, posibles rocas como posibles de metal que quedaron sin agregarse y en órbitas no demasiado lejanas al Sol. Y luego tenemos el caso de los cometas. Los cometas son objetos que tienen una componente de, por ejemplo, agua en forma de hielo bastante grande. Todo aquello que se formó cerca del Sol perdió su contenido en agua porque se evapora con el calor solar y el viento solar. Ese agua se evapora y se escapa del sistema solar, o se lanza fuera del sistema solar. Mientras que los cometas, al venir de zonas más lejanas del Sol, del sistema solar, han conseguido preservar esa cantidad de volátiles, esa cantidad de agua, y cuando se acercan a las inmediaciones del Sol, liberan ese material en forma de esa cola tan fantástica y tan evocadora que vemos cada vez que se ve un cometa en el cielo. Por eso, ese material que ya no queda en los asteroides, sí que queda en los cometas y les permite, digamos, fulgurar y brillar en el cielo de la manera que conocemos. Digamos, sería la diferencia entre cometas y asteroides. Sí. Y desde el centro de coordinación, claro, yo no sé si sois capaces de controlar un amplio número de ellos, si esto es aleatorio como una lotería, porque de pronto nos encontramos uno en una órbita no esperada, si se puede captar con bastante antelación. Es que de verdad me parece muy, muy cinematográfico porque no alcanzo a creer cómo sería el trabajo. Aquí la verdad es que hay que hacer una puntualización a ese conocimiento que tenemos todos un poco de cuando estábamos quizá en bachillerato, en el GB, y aprendíamos, o lo que sea la ESO ahora hoy en día, y nos decían pues eso, que el sistema solar estaba compuesto de una serie de planetas, que había un cinturón de asteroides que estaba entre las órbitas de Marte y Júpiter, y que estaba compuesto por un montón de rocas, y no se hablaba mucho más del tema, ¿no? La verdad es que cuando uno profundiza en estos temas se da cuenta de que estamos hablando de centenares de millones de objetos los que hay en el cinturón de asteroides y millones de objetos que, digamos, escaparon de ese cinturón de asteroides y que tienen órbitas que se aproximan a la Tierra. Esto digamos, no es conocimiento que tenga la gente y eso es lo que tenemos que, digamos, relatarle al público, ¿no? Y contárselo. La cuestión de que hay millones y millones de objetos que tienen órbitas que se acercan a la parte interior del sistema solar y que, por tanto,
pueden acercarse demasiado a la órbita de la Tierra y demasiado a nosotros. Entonces, esos en particular, esos objetos que tienen órbitas cuya distancia mínima al Sol está por debajo de 1,3 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra. Entonces, todos aquellos objetos cuya distancia mínima al Sol cae por debajo de ese valor se consideran objetos cercanos a la Tierra, o NEOs, como decimos en nuestra jerga. Y esos, como digo, de esos hay millones, y solamente conocemos a día de hoy unos 34.000. 34. Así que, como puedes observar, hay muchísimo trabajo. Y eso es un tema que podemos hablar un poquito más porque hay otra cuestión que es muy importante, que es el tema de los tamaños. No solamente el número, sino también los tamaños que tienen estos objetos. Ramón, vosotros en el proyecto Copernicus entiendo que también tenéis que trabajar acorde con la coordinación de objetos cercanos por vuestros propios satélites, porque no sufran ningún tipo de colisión, porque entiendo que una colisión ya no es que sea millonaria las pérdidas, sino inhabilitar un trabajo e inhabilitar lo que sería, pues se puede caer el sistema de GPS, se puede caer cualquier cosa. Bueno, si un asteroide o un cometa pasa cerca de cualquiera de nuestros satélites, el problema no sería el satélite en sí, sino que sería el resto del planeta, ¿no? Pero el satélite sí que lo podéis mover de órbita. Sí, o sea, el satélite. Tú puedes decir, sí, ojo, que viene uno dentro de una semana, por ejemplo, decir, ¿lo subo o lo bajo? Sí, bueno, nosotros somos muchísimo más sensibles a lo que es la basura espacial que hay en nuestras órbitas debido pues a otros trozos o otros satélites que no han o que han muerto en órbita, o algún trozo de otro satélite que se ha ido rompiendo. Eso sí que nos tenemos que preocupar más, y bueno, pues eso sí que nosotros tenemos aparte de la observación que es parecida a lo que estaba comentando Juan Luis, pero bastante distinta, ¿no? Porque para eso sí que hay un catálogo, el catálogo, la población de ese catálogo es muchísimo más extensa y mucho más conocida. Y ahí tenemos catalogados trocitos desde pues un poco superiores a lo que es pocos milímetros cúbicos, ¿no? Y eso sí que además hay mucha colaboración internacional, o sea que hay bases de datos compartidas, principalmente pues NASA, nosotros, JAXA en Japón también. O sea que esa información sí que la utilizamos continuamente para movernos. Pero bueno, estos son objetos que van a una velocidad muchísimo más, o una velocidad relativa muchísimo menor de la que pueda llevar un cometa. O bueno, o podemos introducir el concepto ya de meteoro, ¿no? O meteorito, ¿de acuerdo? Que esos son esos trocitos pequeñitos que han podido salir, o que han podido desgajarse de cometas o de asteroides, que son las estrellas fugaces, ¿no? También, que son los que sí que pueden pasar cerca, y que de hecho sí que ha habido algún satélite que ha muerto por la culpa de un golpe, de un meteorito. Todos, antes Chus Blas me decía, oye, pregunta y habla del proyecto DART, porque es la misión que creo que todos lo vimos en su día, que iba a un asteroide con la misión de explosionar para intentar desviar un objeto si llegase hacia la Tierra. Juan Luis, ¿eso puede ser efectivo? ¿Es real? ¿O fue simplemente un experimento como la gaseosa? Bueno, es un experimento en el que llevamos trabajando muchísimo tiempo. Yo casi al comienzo de mi carrera, ya desde España propusimos a la agencia, cuando yo todavía no trabajaba para la ESA directamente, sino que estaba trabajando en una empresa del sector, en Deimos Space, ya le propusimos a la ESA un concepto de misión para probar precisamente este concepto, el concepto de impactador cinético, que es a día de hoy la tecnología más accesible que tenemos para intentar cambiar la trayectoria de un asteroide que pueda suponer un peligro para la Tierra, ¿no? Esta misión se llamaba Don Quijote, y básicamente el concepto que se ha puesto en marcha, que es el concepto de DART, que es la sonda que la NASA puso, y ERA, que es la sonda que va a poner la ESA, de la que podemos hablar un poquito más tarde. Sí. Ese concepto es el mismo, es mandar un impactador que impacte con el asteroide para cambiar su trayectoria, y mandar un orbitador a la vez para analizar las consecuencias del impacto y ver cómo se
podido cambiar esa trayectoria del asteroide peligroso y todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, este concepto moderno que globalmente se ha venido a llamar AIDA, que como digo, contiene tanto el concepto de emisión de DART como el concepto de ERA, sería un heredero de ese concepto inicial de y en esto llevamos, como digo, trabajando ya más de 20 años en plantearlo y por fin hemos visto la realización de esa primera parte del concepto de AIDA, que es la misión DART, a través de la cual la NASA, de una manera además muy, muy satisfactoria, consiguieron hacer impactar en septiembre del año 2022, que mucha gente lo recordará porque salió bastante en la prensa y en la televisión, contra el asteroide satélite del asteroide binario Didymos. El Didymos que tenía aproximadamente 1 kilómetro de diámetro y su cuerpo menor que estaba orbitando, Dimorphos, que tenía unos 260 metros de diámetro, y que fue el objetivo de esta colisión provocada con la nave DART, ¿no? O sea que esa primera parte del concepto de impactador cinético se ha implementado de una manera muy exitosa y ahora queda por implementar la parte que corresponde a la ESA, que es la del orbitador, la de esa sonda que se enviará a este asteroide binario para analizar en detalle el resultado del impacto y caracterizar cómo se llevó a cabo esa deflexión, ese cambio de trayectoria de Dimorphos y todo el resultado completo para poder valorar en su conjunto toda esta técnica de deflexión que es la del concepto AIDA. Porque si alguien, entiendo, cualquier observatorio, vosotros mismos, veis un asteroide que puede tener un peligro de colisión con nuestro planeta, yo no sé si se dispone normalmente de muchos días, si estamos hablando de horas, si estamos hablando de meses, o depende un poco de la velocidad y de las trayectorias. Esto es una lotería, Nacho, porque la cuestión es que hay tantísimos objetos o sea, es lo que decía antes. La gente tiene que darse cuenta de que hay millones de objetos que pasan cerca de la Tierra y solamente hemos conseguido catalogar unos 34.000. Eso significa que nos pueden llegar desde cualquier sitio. Y el ejemplo más claro que hemos tenido recientemente y que la gente puede recordar fácilmente es el caso de Chelyabinsk, que ocurrió hace 10 años, en febrero de 2013, y que fue un objeto muy pequeño, un objeto de solamente 18 metros de diámetro, o sea que es un objeto que un objeto de ese tamaño pues no debería de tener mucha problemática, pero la cuestión es que es un objeto que cuando llega a la Tierra tiene una velocidad relativa con respecto a la Tierra de miles de kilómetros por hora, ¿no? Entonces, eso, cuando uno lo transforma en energía cinética, que la gente recordará de cuando en el bachillerato se estudiaban estas cosas, que es el producto de la masa por la velocidad al cuadrado, más algún coeficiente, claro, la velocidad va al cuadrado. Y claro, eso es una cantidad de energía enorme. Y en el caso de Chelyabinsk, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que es que nos llegó desde una dirección en la cual nuestros telescopios no podían cubrirla, porque nos llegaban de la dirección del Sol. Los telescopios, como sabe toda la gente, pues observan de noche, con lo cual estamos observando siempre la parte nocturna del cielo, sí, mientras que la parte diurna siempre está cubierta por el Sol. Claro, si nos llegan objetos desde esa dirección, pues es muy difícil Antes, Ramón, he comenzado hablando de Sodoma y Gomorra, que realmente, bueno, esos castigos bíblicos, pero que es un poco como Tunguska, que son bólidos que van a llegar a la Tierra, que al final no llegan, que se convierten en bola de fuego, pero con semejante potencia y velocidad que arrasan con todo lo que está bajo sus pies. O sea, esto es tremendo, pero al final no hay una huella de un impacto. Bueno, de hecho, la cita bíblica también hablaba de no volver la vista, ¿no? De no mirar, precisamente. De no mirar, de no volver la vista para no mirar, ¿no? Sí, por supuesto que la generación de energía es absolutamente es salvaje y claro, pues una de las formas de cuando realmente tienes muchísima energía, una de las formas de la energía de si quieres de estallar es justamente en las altas frecuencias del espectro, ¿no?
Estamos hablando de, claro, temperaturas por encima, incluso por encima de la temperatura que vemos del propio Sol. Entonces, ese es justamente esos rayos tan... Bueno, sí, generalmente siempre podemos encontrar desde un punto de vista físico una forma de entender, ¿no? Esos casos, esos eventos, esas citas, y en concreto con la Biblia, que tiene muchas de estas. Pero puede ser como digo, puede ser un despliegue de energía tan brutal en temperaturas tan altas que realmente pues estaríamos hablando de ultravioletas y de rayos cósmicos, casi, ¿no? O sea que, por supuesto, que eso quemaría precisamente o perfectamente incluso la piel y el tejido humano. Juan Luis, ¿se llega a contar con, no sé, si desde el punto de vista militar, con ayuda de armamento por si hubiese que hacer cualquier tipo de experimento? ¿O qué opciones tendríais? Bueno, sí, hay que reconocer que sobre todo nuestros colegas norteamericanos tienen siempre la opción nuclear encima de la mesa. Es un tema al que recurren bastante frecuentemente como una posibilidad de mitigación del riesgo. Lo cierto es que hemos comprobado que en el caso en el cual el objeto fuera de más de 500 metros de diámetro, sí que tendríamos que a lo mejor utilizar una de esas tecnologías, ¿no? Una tecnología que estuviera basada en hacer uso de un dispositivo nuclear para intentar cambiar, no para destruirlo, sino para cambiar la trayectoria de ese objeto antes de que impactara con la Tierra. La ventaja con la que contamos ahí es que los objetos mayores de 500 metros pensamos que tenemos catalogados la mayoría no suponen un problema para la Tierra. Entonces, nos vamos a encontrar, el día que nos encontramos con este problema de una manera seria, probablemente sea con objetos que sean menores de 500 metros, con lo cual la propia tecnología que hemos desarrollado de impactador cinético y que se ha demostrado con DART y se ha demostrado también con ERA, en principio debería de ser suficiente para mitigar el posible riesgo. Si bien es verdad que también un factor ahí que cuenta mucho, que es el tiempo que tenemos el tiempo que tendríamos para poder reaccionar, ¿no? No es lo mismo encontrarse con un riesgo inminente de que en semanas vaya a colisionar un objeto de unas cuantas decenas de metros, incluso centenares de metros, que tener tiempo suficiente como para actuar de una manera mucho más calmada y lanzando varias sondas que nos permitan hacer un cambio en la trayectoria del objeto más consistente y utilizando más medios, ¿no? Entonces, son varios los parámetros que cuentan aquí. Uno es el tamaño, otro es la velocidad de impacto y otro muy importante, como digo, es el tiempo de preaviso que podríamos tener antes de la colisión de ese objeto. Con los dispositivos nucleares hay una teoría, y sabéis que soy muy de la película Armageddon, la gente me dice, qué pesado que eres con esa película, lo sé, pero hay una teoría que ellos dicen sobre la mesa y al final el cine se basa también en estas cosas, que decían, claro, dice, si tiramos una cabeza nuclear hacia allí, dice, esto es como un petardo sobre una mano, si lo colocamos simplemente en la mano tendríamos una quemadura, pero si ellos lo que hacen es perforar, si cerramos el puño y metemos el petardo dentro, estalla nuestra mano, ¿no? Y ahí es donde ellos hacen la reflexión de decir, por mucho que tiremos, al final solamente vamos a hacer marcas con un objeto que tiene una dureza prácticamente desconocida no sé si es desconocida para vosotros, pero al menos para nosotros, cuando ves un pedrusco pequeño y te dicen, no, es que estos son 50 toneladas, y dices, pero bueno, pero con la dimensión que tiene. Sí, has tocado dos temas muy relevantes, ¿no? Uno es conocer las propiedades físicas del objeto. Y esto es un tema muy complejo, porque ya nos cuesta poder simplemente ver el objeto en el cielo. Te puedes imaginar lo complicado que es ya determinar sus propiedades físicas viendo un puntito que se mueve en el cielo, nada más. Sí. Entonces, esa es una de las grandes incógnitas que siempre tenemos que intentar resolver, pues mandando sondas que estudien el objeto a priori, si tenemos tiempo para ello. Haciendo cualquier tipo de medida que nos permita inferir cuáles son las propiedades físicas. Y luego hay otro tema en lo que has hablado, que es el tema de qué hacer con ese objeto. Porque, claro, en Armageddon lo que se propone es intentar destruirlo, pero claro, sí, uno tiene que tener en cuenta que aquí de lo que se trata no es de destruir un objeto, sino de cambiar su trayectoria, de evitar como cuando uno va conduciendo y nota que hay algo sobre la carretera
lo que tiene que hacer es cambiar un poco su trayectoria para evitar la colisión con ese obstáculo. Pues todo esto es lo mismo, no estamos intentando destruir los objetos, estamos intentando cambiar su trayectoria. Entonces, de lo que se trata es de intentar, de la manera que sea, provocar un pequeño cambio en su trayectoria que permita que finalmente evite la Tierra si es que va a colisionar con ella. Entonces, no tenemos que intentar perseguir, como digo, destruirlos o hacerlos añicos, sino cambiar su trayectoria. Y por eso, digamos que la técnica nuclear no está pensada como para hacer como se hacía en Armageddon, que era llegar e intentar colocar bajo la superficie para que se destruya el objeto, sino que lo que hay que hacer es hacer que la explosión proyecte una cantidad de energía enorme sobre el objeto para que esa energía se transforme en un cambio en su trayectoria que permita evitar la explosión. Sí, uno de los puntos que es importante también mencionar es que, bueno, si tú rompes un objeto en varios trozos, pues puedes pasar de un problema a tener varios. Y bueno, pues si tú tienes un objeto que se va aproximando a la Tierra y la estadística que puedas tener de que impacte o que pueda tener un impacto más o menos serio, al final de cuentas acaba siendo o es una estadística. Si tú lo que haces es romperlo en 10 trozos, seguramente si quieres el área en la que estos 10 trozos puede impactar es muy superior. Entonces, como digo, pasas a tener de un problema pasas a tener 10. Entonces, imagínate si realmente el mover cinemáticamente un objeto que se aproxime, pues es un problema. El mover 10 es otra cosa mucho más seria. Y luego también que la propia atmósfera puede jugar, no sabemos cómo puede jugar en ese momento, ¿no? Reduciéndolo, no reduciéndolo, dependiendo también, entiendo que ¿cómo le llamáis? La angulación, ¿no? Por la que entre. Sí, es otro parámetro muy importante. El ángulo de entrada del objeto es un parámetro muy importante a la hora de ver lo que va a suceder, ¿no? Porque daos cuenta que lo que cuenta aquí es la cantidad de atmósfera que el objeto atraviesa. Si el objeto viene muy vertical, claro, atraviesa al máximo un determinado, digamos, una determinada magnitud de la atmósfera. Si lo que hace es atravesarla con un ángulo muy pequeño, tiene que atravesar muchísima atmósfera. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que el objeto llega a poder absorber tantísima energía que antes de llegar al suelo lo que hace es explotar, ¿no? Se desintegra en el cielo. Y eso a veces puede ser incluso casi peor que llegue al suelo, ¿no? Porque cuando un objeto llega al suelo puede hacer provocar evidentemente una explosión, provocar un cráter y un daño local grande, pero esto es como las bombas, ¿no? Uno sabe que si quiere realmente, y esto permite la reseña, aunque evidentemente no sea muy afortunada, pero esto ya lo sabían los militares, si uno quiere causar el máximo daño, lo que tiene que hacer es hacer que una explosión muy grande se produzca a una cierta altura para que barra una zona más amplia del suelo, ¿no? Y esto es lo que sucede, de hecho, cuando un objeto de este tipo, como sucedió en Tunguska, como sucedió también en Chelyabinsk, explota a una determinada altura, que al final el área que barre la explosión es incluso mayor que si hubiera impactado contra el suelo. Me parece un tema es interesantísimo. Y sobre todo que la propia agencia, bueno, que la verdad, vosotros dependéis sobre todo de la Comisión Europea, ¿no? No. Bueno, esta es una pregunta un poco tabú. No, eso es una asunción que tampoco es muy afortunada. No, con la Comisión, o sea, la Agencia Europea y la Comisión o la Unión Europea son dos organizaciones diferentes. Y lo que sí que colaboramos en muchísimos aspectos y en concreto, si me dices a mí, pues hay dos y uno de ellos es Copernicus y el otro es Galileo. O sea, tanto un sistema como el otro es un sistema que además el propietario, a fin de cuentas, es la Comisión, pero o la Unión Europea, pero que desarrollamos nosotros y que luego lo implementamos nosotros también, ¿no? Lo que quiero decir es que se den cuenta, sobre todo, de que hay riesgos más allá de la Tierra y que es importante generar pues, una comisión, un grupo de personas que estén atentos hacia lo invisible, que es algo tan complejo. Hay una cosa muy bonita, Juan Luis Ramón, y es que creo que es la primera vez, bueno, solamente Abismo os ha juntado en algún programa, ¿no? A los dos.
creo. ¿O habéis coincidido en algún otro programa juntos? Bueno, en programa yo creo que no hemos hecho nada juntos si no me falla la memoria. Pero bueno, pero hemos hecho, tenemos mucha historia Sí, eso sí, de por amistad. detrás que es otra cosa. Pero fíjate, estáis el que desde la Tierra vigila el cosmos, como es Juan Luis, y el que desde el cosmos vigila la Tierra, como eres tú con tu proyecto Copérnicus. Así que estáis realmente los dos vigías. Y creo que sois casi como la mano de Dios. Porque es un trabajo absolutamente invisible. Bueno, los que escuchan este programa, que no son pocos, es muchísima la audiencia que tenemos, no sé si son conscientes de los dos perfiles de personas tan humildes, pero a la vez tan relevantes a nivel internacional, que desde sus despachos pues se dedican a proteger absolutamente todo y que nosotros podamos vivir en la más absoluta tranquilidad, porque incluso el cambio climático es algo que vosotros estáis trabajando día a día. Sí, absolutamente. Y además los datos de Copérnicus son los que, sin ninguna duda, más información y más material ofrece precisamente para investigar lo que es, o para analizar lo que es el cambio climático. Ramón, tengo una pregunta muy importante. Antes que eso te voy a hacer un comentario, que justamente lo que estabas diciendo antes de lo que es mirar hacia abajo, mirar hacia la Tierra, o de mirar hacia arriba, hacia el cosmos, que Juan Luis, quizá eso también te pueda traer a la memoria aquellos tiempos en los que yo jugaba de base y él de pivot en baloncesto. ¿Ah, jugáis juntos? Sí, hemos jugado juntos. Pero sí, en España no. En España, yo no sé, yo creo que en España también nos hemos jugado alguna vez. Sí. Alguna vez. Pero habéis coincidido vosotros en Holanda, sobre todo. Sí, bueno, en Holanda y en otros muchos sitios. Bueno, pero como punto de trabajo. Sí, cierto. Pregunta más que importante, porque si no, nuestro querido Jaime Arenas me pasará por cuchillo. Me dirá, es que lo estará pensando él. Dirá, ¿por qué narices no puedo tener acceso a un satélite para poder mirar todo lo que quiera de la Antártida? Eso creo que es una pregunta que me la haces a mí. Sí. Bueno, pero lo que pasa que Juan Luis, por supuesto, puede echar una mano, porque es cuestión de los planos orbitales en los que estamos volando. Entonces, por supuesto que podemos poner un satélite que se dedique a ver la Antártida, no hay ningún problema. ¿Ayudaríais mucho a todo el tema de la conspiración? De bueno, verdad, ¿eh? A ver, sí, volviendo al tema de por qué no miramos tanto la Antártida, nosotros es precisamente el Ártico porque sí, ¿no? El Polo Norte estáis constantemente. El asunto de la Antártida es que hay poco que ver, ¿no? Si quieres, no es que o en contra de las teorías conspirativas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, lo que tenemos ahí son, bueno, pues cantidades ingentes de hielo. Estamos hablando de kilómetros de espesor de hielo, y eso permanece prácticamente, o ha permanecido prácticamente quieto o inmóvil desde cientos de años, ¿no? Entonces sí que por supuesto que hay una dinámica en los hielos de la Antártida, que de hecho se mueven, se producen o se rompen, se van produciendo grietas, pero bueno, básicamente se mueve poco. Lo que más interesante es de la Antártida, y lo que realmente tiene más efecto por ejemplo en la visión del clima, es las costas, porque es donde primero se ve cuál es el cambio, o cómo se va calentando esas zonas, y como estamos viendo, la generación o la separación de glaciares, en algunos casos enormes, ¿no? Y por eso ahí sí que estamos viendo cosas continuamente. Entonces, hay un punto que decían de los planos orbitales, que nosotros, los que estamos observando, como has dicho tú antes, día y noche el planeta, acabamos en unas órbitas que bueno, pues que son de norte-sur, pero que están ligeramente inclinadas, como pues para utilizar el efecto de la peonza, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, que tenemos un radar, lo que nos interesa es estar siempre dando que nuestros paneles solares estén mirando al sol.
Entonces eso significa que tenemos una órbita norte-sur, pero con unos 8 grados de inclinación. Entonces eso hace que esa órbita orbite, si quieres, o gire alrededor de la Tierra, dando siempre la cara al Sol. Que eso es lo que en este caso interesa, porque nosotros queremos esa potencia solar, con lo cual estamos casi permanentemente iluminados. Entonces, bueno, pues eso hace que y los radares que tenemos son de visión lateral, entonces estamos, como tú has comentado antes, mucho más interesados, porque la variación de las condiciones del Polo Norte son muchísimo mayor que las del Polo Sur, ¿no? O sea, la Antártida, insisto, que es una cosa que no se mueve, o sea, que cambia poquísimo, mientras que el Polo Norte está cambiando continuamente. Bueno, el Polo Norte incluso para abrir vías de comercio. Sí, exacto, porque no... a ver, una de las cosas que queremos de la que estamos hablando cuando estamos hablando del deshielo, hombre, no hacemos que... o sea, no es que se esté a favor o en contra del deshielo, pero lo que ocurre es que si realmente hay deshielo en el Polo Norte, lo que podemos hacer es también pues aprovechar la zona que se deshiela para dirigir por ahí rutas de comercio, que si no lo haces por ahí, pues lo tendrías que hacer o bien con rompehielos, por supuesto, o bien dando vueltas, unas vueltas enormes alrededor de los continentes, o sea, pues de norte a norte pasar, por ejemplo, o bien por el Cabo de Hornos o Tierra de Fuego. Es 4 veces más de kilómetros y de vuelta. Pues sí, aparte que del tiempo, lo que significa también, que es muy importante, y en este caso sí que es un ataque, si quieres, al clima, es la cantidad de gasoil en ese caso que estás consumiendo, ¿no? Juan Luis, volviendo al espacio, ¿tenemos que estar nosotros tranquilos respecto a estos objetos? Pues es otra pregunta también muy interesante, porque, hombre, tenemos que estar más tranquilos de lo que probablemente deberíamos haber estado antes. Eso sí, porque ahora tenemos muchísimos más ojos puestos en el espacio y estamos desarrollando todas las tecnologías necesarias para intentar mitigar posibles riesgos en el futuro, ¿no? Uno tiene que darse cuenta de que en el momento en el cual, y esto aquí los compañeros de Estados Unidos de la NASA fueron pioneros, a finales de los años 90 la NASA empezó a financiar proyectos de telescopios para que estuvieran escaneando el cielo todas las noches buscando objetos que no se habían conocido, ¿no? Y hay que decir que gracias a ese proyecto, desde finales de los años 90, hemos conseguido multiplicar el número de objetos que conocemos hasta los números que hablaba antes, ¿no? Hasta esos 34.000 objetos que conocemos a día de hoy. Pero ahí no para el trabajo, ¿no? Hemos conseguido, por ejemplo, como decía anteriormente, detectar y catalogar todos aquellos objetos que son muy grandes y que podrían provocar una catástrofe del estilo a la que se provocó cuando desaparecieron los dinosaurios, ¿no? Que se estima que fue un asteroide de unos 10 kilómetros el que impactó con la Tierra. 10 kilómetros solo, ¿eh? Que es un tamaño... 10 kilómetros, sí. Eso fue suficiente para acabar con el 70 y pico, el 80% de la vida en la Tierra. Y volvemos al tema de energía cinética. Es por el tema de energía cinética que se libera tantísima energía que bueno, pues tiene esas consecuencias, ¿no? Y a día de hoy, como digo, pues conocemos casi todos los objetos que tienen más de 1 kilómetro, pues, que serían los que provocarían catástrofes a nivel global. Pero aún así hay muchos todavía por descubrir por debajo de ese tamaño que podrían causar catástrofes a nivel local o a nivel regional bastante grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que también puedo contar y que creo que va a interesar a la gente es el hecho de que estamos trabajando muy seriamente, tanto la NASA como la ESA, en incrementar el número de medios disponibles para tapar ese hueco que tenemos de conocimiento, de la cantidad de objetos que todavía no conocemos. Entonces, están desarrollando telescopios mucho más potentes, como por ejemplo el Vera Rubin, que entrará en operación dentro de 1 o 2 años en Chile, o el telescopio de la ESA FlyEye. Estamos desarrollando un telescopio en la ESA que va a estar situado en Sicilia y que en un par de años entrará también en operación, y cuyo objetivo directo va a ser estar escaneando el cielo todas las noches, que el tiempo permita observar el cielo,
para detectar objetos y poder aumentar ese conocimiento que tenemos de los objetos que hay en el cielo. Y además de esos telescopios nuevos que vamos a poner, que evidentemente como son telescopios ópticos van a funcionar solamente observando el cielo nocturno, queremos colocar una serie de satélites mirando en la dirección del Sol que puedan descubrir todos aquellos objetos que vengan de la dirección del Sol. Y ahí la NASA está desarrollando una misión que se llama NEO Surveyor Mission, que quieren lanzar en 2027 para observar este tipo de objetos, y la ESA también estamos trabajando en una misión que se va a llamar NEOMIR, que va a hacer algo parecido. Vamos a trabajar en tándem para observar la dirección del Sol y poder detectar todos esos objetos que a día de hoy no somos capaces de detectar porque vienen de una dirección que no podemos observar desde la Tierra. Es interesantísimo, Ramón, porque claro, aquí no estamos hablando de ese riesgo, obviamente, ¿no? de una destrucción del planeta, sino que puede caer algo que pueda modificar el clima, que hablan de esos inviernos perpetuos. O sea que hay muchísimas opciones de que nuestra vida también pueda variar, obviamente por medio del cosmos, que estamos a merced de lo que hay ahí fuera. Sí, bueno, sin ninguna duda. Es que, vamos a ver, un asteroide como el que realmente hizo desaparecer ese 75% de la vida sobre la Tierra y en concreto todos los animales grandes, eso sí que provocó una caída de temperatura absolutamente brutal. Ese invierno o noche perpetua que enfrió radicalmente la superficie de la Tierra, porque realmente, bueno, pues eso sí que fue un efecto invernadero, porque pero al revés, quiero decir que los rayos del Sol no entraban a la atmósfera baja, y con lo cual quedó básicamente baja, o sea, cayeron las temperaturas de una manera radical, mientras que, bueno, pues que la atmósfera superior mantenía esa ceniza en suspensión. ¿Habéis tenido algún incidente con algún satélite vosotros? Nosotros podría decir que igual sí, que es sí, porque bueno, conocemos un caso muy claro de satélites de observación, que es un radar de alta resolución que lanza Japón, se llama ALOS, y este pues a los pocos días, porque realmente llevaba pocos días trabajando y parece ser que fue un meteorito que le dio en su ordenador de a bordo, ¿no? Y lo dejó inutilizado, sí. ¿Y de cuánto podemos estar hablando de precio de un satélite? Bueno, pues ese andaría por aquel entonces, pues unos, te puedo decir, 350 millones, 400 millones de euros. Eso no es caro. A ver, el precio medio de satélite. Ese es un precio razonable para un satélite de la familia de los Sentinels de Copérnico, ¿no? Digo que sí que es posible que hubiéramos tenido un problema, porque nosotros sí que hemos visto algunos de satélites nuestros, en concreto uno que se llama Envisat, que bueno, pues dejó de funcionar uno de los subsistemas vitales después de más de 10 años de trabajo, quiero decir, pero de golpe perdimos ese control, y es posible que eso también haya podido ser. Porque al final se sabe dónde está, el problema se aisló bien, pero lo que no se sabe es por qué ocurrió ahí de esa manera, ¿no? Cabe mencionar también el caso del James Webb, ¿no? El James Webb, como sabéis, es el telescopio enorme que se lanzó a final de 2021 y que está orbitando en la zona del punto de libración número 2 de Lagrange, y que ha tenido varios impactos ya de micrometeoritos, ¿no? Es verdad que ya las misiones se diseñan teniendo en cuenta la frecuencia con la que van a ser impactados por estas partículas pequeñas, ¿no? Pero con la historia que se lleva ya de 1 año y medio de operaciones, ya se ha visto que incluso se han rebasado esos cálculos iniciales que había, y ha habido un par de eventos un poco mayores de lo que se esperaba que el telescopio encontraría en el tiempo que lleva en órbita. Y eso ya tiene que ver con todos los modelos que tenemos hoy en día, lo que hacen es intentar predecir la cantidad de partículas que hay de polvo y mini micrometeoroides que hay en el ambiente espacial. Y bueno, y nosotros tenemos otro caso, que fue justamente Sentinel-1.
Sentinel-1A, Sí. que bueno, volamos unas cámaras de monitorización para ver pues la antena del radar de alta resolución como de los paneles solares. Y bueno, pues hubo un momento determinado que vimos en la monitorización de la corriente producida por esos paneles solares que había habido una pequeña caída. Entonces lo vimos en la cámara. En la cámara se vio un pequeño impacto. Es un impacto que es puede ser meteorito o un micrometeorito. En cualquier caso no iba muy rápido porque tiene era de unos 2 milímetros cúbicos, ¿vale? Entonces se ve muy claramente ahí y eso hace que, bueno, corta una de las tiras de células solares, varias de ellas, que por supuesto el impacto en energía o en potencia al satélite es irrelevante, pero sí que se veía claramente porque también cambia ligeramente el color al no estar conectadas, con lo cual no se puede extraer esa corriente que producen. Y no deja de ser curioso que al cabo de unos meses, de unos 20, 25, 30 meses, pues vimos que algunas de esas tiras de células solares se habían reconectado, curiosamente por los ciclos térmicos. Entonces también en la cámara se ve claramente cómo vuelven a cambiar otra vez de color. O sea, que ese impacto, que se ve claramente y sigue estando ahí por supuesto, daña no solo las tiras del impacto, sino las que hay alrededor, y justamente varias de ellas se vuelven a reconectar. Es una cosa curiosa, es un cuadro que tengo a propósito ¿Sí? Esa fotografía la tengo en mi despacho. Oye, a un satélite para modificar su órbita o poderlo, pues para cualquier tipo de impacto, ¿no? Por ejemplo, que pueda ocurrir, ¿quién tiene acceso a ello? ¿Quién es la persona responsable de decir esto se modifica ahora, en tal tiempo? ¿Cómo funciona? No es una decisión de una persona, bueno, aunque por supuesto la decisión final la tiene que dar el responsable. ¿Qué serías tú en este caso? No, yo soy el responsable de poner la idea, de construirla, de construirlo, ponerlo en órbita, comisionarlo o calibrarlo en órbita, prepararlo para el trabajo, y entonces se pasa ya al que es lo que llamamos Mission Manager, que es el que lo opera. Y para esto, con el Mission Manager, que digo que es el que opera esa misión, hay una persona también que es de vital importancia, que se llama SOM, o sea, es Spacecraft Operation Manager, que justamente que trabaja en donde trabaja Juan Luis, en ISOC, en Darmstadt, y que es el responsable el responsable de la coordinación de todos los servicios que hay alrededor para asegurarse que esas operaciones están correctas y están protegidas o son seguras. Entre otros está todo el servicio de vigilancia de basura espacial, y también pues todo lo que significa de la monitorización, temperaturas, por ejemplo, o el funcionamiento de todos los subsistemas de los satélites, ¿no? Y bueno, pues eso es un proceso en concreto, lo que esas maniobras de respuesta a posibles colisiones, collision avoidance maneuvers, que se llaman así, bueno, pues son como consecuencia de ese seguimiento, que es un proceso que tenemos implementado ahí en ESOC, en Darmstadt, que es de lo mejorcito que hay por ahí también. En esto es un proceso que realmente incluso pues colegas de NASA o de otras agencias pues también han querido implementar, ¿no? Y bueno, y eso pues hay un momento determinado, también es un proceso estadístico. Tú vas manteniendo cuál es esa probabilidad de que pueda impactar, y entonces conforme va pasando el tiempo vas preparando, si realmente esa probabilidad sigue alta, entonces vas preparando los mecanismos o las maniobras que tienes que hacer para evitarlo. Te comenté una vez
que hay veces que eso también lo utilizamos no cuando viene una partícula o un trozo de basura espacial, sino cuando viene otro satélite y ese satélite está activo. Porque claro, hay satélites que sabes que están, pero que se operan, y sobre todo todos los de ámbito militar. Y en concreto, pues alguna de los países que no son tan comunicativos como pudiera China, ser ¿no? China, ¿no? Sí, no os lo podéis encontrar de pronto, sin saber que están en esa órbita. Se sabe más o menos por dónde andan, pero lo que pasa es que ellos sí que se mueven. Y estoy hablando de los satélites realmente de objetivo puramente militar, ¿no? Porque hay satélites duales que realmente pues ellos tienen. China tiene un programa ahora mismo que es muy similar a Copérnicus. Han aprendido de nosotros y lo han implementado, y lo están implementando también. Y bueno, que tiene esa dualidad, que está dando datos pues de interés general, pero también están dando, por ejemplo, datos de alta resolución, ¿no? Entonces sí que tuvimos un caso hace unos años, además con Sentinel-1, y que bueno, pues que vimos un satélite que andaba por ahí. Entonces el problema es que nos dimos cuenta que era activo. Entonces fue un poco estresante hasta que realmente, porque según el catálogo era un satélite perteneciente a una universidad china. Sí. Era una cosa un poco curiosa. Y al final, cuando conseguimos, por supuesto que los que también NASA y JAXA echaron una mano en ese caso, pero que al final el problema no era tanto el evitarlo, sino asegurarse que no nos intentábamos evitar los dos a la vez. Y bueno, pues al final conseguimos ponernos en contacto, y en cuanto nos pusimos en contacto todo fue como ruedas. O sea, sí. Entonces no hubo ningún problema, porque entonces era el interés mutuo. Y al final, como nosotros hacemos generalmente, tanto con estos... o como pueda ser con NASA o en concreto con el Departamento de Defensa americano, normalmente nosotros siempre ofrecemos que nos movemos nosotros. ¿Vale? O sea, es el mensaje de vosotros que quedaos quietos. Que lo hacemos nosotros. Que ya lo hacemos nosotros. Hablando de movimientos extraplanetarios, Juan Luis, antes me comenta también Chus, que hoy está muy apuntado, dice, me ha dicho una amiga que la Estación Espacial Internacional se va a destruir. Y lo he buscado en internet y es cierto que de aquí a 8 años, creo que era, pues se desorbitará, se dice así, desorbitar o bajarla, y poco a poco va bajando y va desapareciendo. Pero claro, ¿por qué se quiere destruir la Estación Espacial Internacional? Bueno, aquí esto yo creo que también podemos responder tanto Ramón como yo. A ver, esto es un objeto, que requiere de un mantenimiento bastante caro, ¿no? Hay que estar yendo frecuentemente a la estación espacial para tenerla habitada. La fricción atmosférica hace que se vaya perdiendo altura de manera regular, con lo cual hay que subir siempre con una nave con combustible que permita reorbitar, o sea, volver a subir la altura regularmente de la estación espacial para que ese efecto atmosférico no se acumule. Y claro, todos estos son costes que, llega un momento en el cual ha habido un retorno científico enorme de la estación espacial, pero llega un momento en el cual los países dejan de estar interesados en ese retorno que da por el coste, y porque hay otras tecnologías que nos van a permitir hacer los experimentos que se están haciendo en la estación espacial a día de hoy de una manera más efectiva y más barata. Además de que hay planes para poner estaciones espaciales en otros sitios, ¿no? Como la estación Gateway, que se quiere poner cerca de la Luna para facilitar el acceso de las próximas misiones espaciales tripuladas a la Luna, ¿no? Entonces, ese interés que se pierde, pues al final se traduce en que la estación va a tener una fecha de caducidad. Y es verdad también que esa fecha de caducidad se ha venido extendiendo en el tiempo. La estación tenía una fecha de caducidad incluso anterior a la que se está manejando a día de hoy, y ya en varias ocasiones se ha alargado la fecha de cierre, y ha sido, y siempre es un objeto de discusión entre los países que forman parte de la estación espacial y que la financian, porque evidentemente no es interés de un solo país, sino que es interés de todos los países del consorcio internacional que
que puso en marcha la Estación Espacial Internacional. Un día tenemos pendiente un programa sobre la Luna, que a Ramón se lo digo 1000 veces. No hablaremos mucho de los selenitas, pero hablaremos de la Luna en sí, porque al final no deja de ser tan misterioso y enigmático, aunque esté tan cerquita. Si quieres, otro punto que, lógicamente, cuando Juan Luis ha hablado de la caducidad y del mantenimiento, pues esto es también, los materiales degradan, hay que tener en cuenta que está expuesta a una radiación solar casi continua. Los ajustes también pues degradan y realmente pues cada vez se necesita, si quieres, más mantenimiento de taller. Entonces claro. Esto pues habría que bajarla, reformarla y subirla de nuevo. No tan fácilmente. Porque bueno, se habló en un momento determinado hace unos años que seguramente fuera la obra más cara jamás hecha por el género humano. Porque ¿no? Eso es poco a poco, se ha ido construyendo. Sí, módulo además, a módulo. Sí, porque bueno, se fueron lanzando módulos, empezando con el primero, que fue ruso, lanzado por un Soyuz, si me acuerdo correctamente, y bueno, fueron muchos años de trabajo de mecano, ir ensamblando, apoyados por paneles solares o campos de paneles solares inmensos. Recuerda que estamos hablando de algo que tiene una superficie de varios campos de fútbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, Ramón, perdona, 120 billones de dólares está estimado el gasto a día de hoy de la estación. A eso iba. O sea, billones de dólares. Seguramente lo más caro que hemos hecho. Realmente ahora haciendo cuentas, pues es, como bien ha comentado Juan Luis, es muy difícil pues entender o entender que lo que cuesta ahora mismo el mantenimiento de la estación espacial con el retorno, que ahora mismo el retorno tecnológico o el retorno científico que pueda dar, pues es lógicamente muy, muy desbalanceado, ¿no? El problema va a ser desorbitarla si utilizamos... Decir, ¿ahora qué se hace? ¿Desorbitar? Desorbitarla. Entonces, sí. Eso es acercarla hacia la Tierra para que se vaya destruyendo ella misma. Bueno, será una combinación de las dos cosas. Se destruye, no va a ir a la velocidad de un asteroide, pero por supuesto que en la reentrada a las capas bajas de la atmósfera irá quemándose, irá destruyéndose, irá rompiendo, y entonces lo que ocurre es que tiene que ser una reentrada muy bien pensada, muy rápida y bastante brusca. ¿De quién depende? Porque Rusia ya no está, ¿no? Sí, está. Ya ha vuelto. Es que no, creo que Rusia, pidieron que se fuese Estados Unidos. Rusia sí que... Bueno, lo primero fue ruso, que dijeron que se iban a separarse o iban a separarse del convenio. Pero lo que pasa es que lo tiene extendido hasta el 25. Uh-huh. ¿Vale? Eso es lo que ahora mismo está sobre el papel. En cualquier caso, los que más están metidos en el asunto y en el estudio del desorbitaje, o como podamos definir esa palabra, es NASA, que sí que lo está siguiendo muy... Bueno, que sí que están poniendo bastante esfuerzo y bastante dinero, y de hecho incluso se ha llegado a hablar de una nave espacial bastante particular que se enganche y que la pudiera desorbitar de una manera rápida. O sea, que la arrastre. Sí, bueno, pues que la arrastre, o que la empuje, ¿no? Que la empuje hacia abajo. Creo que se le llama, si mal no recuerdo, que es un space tug, ¿vale? Eso, Juan Luis, será el día que se haga un espectáculo visual. Sí, no, desde luego. A ver, redundando lo que dice Ramón, esto no es un objeto como un satélite pequeño que tú le metes una maniobra y puedes intentar hacerlo caer en una zona que haya muy poca densidad de población, ¿no? Hay una zona en el Pacífico que se viene a llamar la zona Nemo, que es una zona súper deshabitada, que no hay casi nada, y es donde se intenta
hacer caer cualquier cosa que se quiera hacer reentrar a la Tierra de una manera controlada. Es verdad que hay mucha gente todavía, muchos operadores que no están haciendo una entrada controlada de los objetos y bueno, te puedes encontrar que hay pedazos de algún objeto que llegan a la Tierra y que caen cerca de alguna zona poblada. Pero si una agencia es suficientemente responsable y en eso la ESA está tratando de llevar la voz cantante y de convencer a los operadores espaciales de que hay que ser responsables y hay que intentar deorbitar los satélites de una manera controlada para que supongan un mínimo riesgo, lo que habría que hacer aquí es llevar una especie de carguero, una especie de tag, como se llama la palabra en inglés, que dice Ramón, que le metiera tal, digamos, maniobra a la estación espacial que la de orbitara sobre esta zona que llamamos del Pacífico, lo cual es muy complejo porque la masa de la que estamos hablando de, bueno, ahora mismo no tengo el dato en mente, pero probablemente ya sean varios cientos de toneladas las que hay de la estación espacial y eso no lo mueve uno con cualquier cosa, necesita bastante propulsante y bastante combustible para que la maniobra que se le dé efectivamente efectiva para dirigir su reentrada hacia un punto específico. Qué interesante y qué arriesgado a la vez. Y todos pendientes que estaremos. Juan Luis, ¿cuáles de las misiones en las que estáis vosotros dentro de esa protección planetaria, podemos decir, desde el exterior, cuál resaltarías de todas ellas? Bueno, ahora mismo yo creo que todos, más que resaltarlo, lo que voy a hacer va a ser hablar del hecho de que muchos esfuerzos dentro de ese ahora mismo en el objetivo de lanzar este octubre que viene, del año 2024, la misión ERA, ¿no? Esta misión de la que estaba hablando, y que va a ser la contribución europea a este experimento internacional de deflexión de un asteroide, y es una misión en la que llevamos trabajando durante muchísimo tiempo, ¿no? Y va a ser un hito importantísimo porque va a completar esa misión y nos va a permitir conocer, bueno, no sé si la gente está muy al tanto, pero la misión DART de la NASA llegó a hacer que la velocidad de ese asteroide que orbitaba alrededor del cuerpo principal cambiara la trayectoria de una manera bastante más grande de lo esperado. Entonces, entender de una manera científica exactamente lo que ocurrió va a ser lo que nos va a permitir, la sonda ERA, ¿no? Llegar allí, ver qué ha pasado, ver los restos de ese impacto enorme que ocurrió cuando impactó la sonda DART y hay muchísimos equipos de investigadores en Europa y en el mundo, porque esto es un esfuerzo colaborativo a nivel internacional, que están tratando de modelar y de ver cómo se pudo llevar a cabo ese impacto y tratar de entender todas y cada una de las consecuencias que tuvo el impacto y sobre todo modelarlas, porque en el futuro, cuando necesitemos acertar con nuestros pronósticos sobre cómo vamos a ser capaces de cambiar la trayectoria del objeto, tenemos que ser capaces de modelizarlo bien y de la manera que nos permita saber exactamente cómo cambiar la trayectoria del objeto de una manera lo más eficiente posible, ¿no? Oye, Ramón, qué interesante. Antes eran casi como los incomprendidos de la agencia, ¿verdad? El grupo de Juan Luis y ahora de pronto decir, no, es que somos importantes. Yo no sé, pero a ti que te gusta mucho Armageddon, yo creo que... Pero por la música lo dices, de fondo. Quizás también ha habido un poco de sensibilidad pública, ¿no? Ante eso. Hombre, seguro, porque al final todo lo que no se ve genera incertidumbre. Y algo que nosotros no vemos y no controlamos y sobre todo no podemos tocar, decir, bueno, pero ahí arriba más o menos sabemos lo que hay, pero ¿qué riesgo tenemos? ¿Quién controla ese riesgo? O esto de pronto vivimos felices y vemos ese bólido como está llegando, que nos deja ciegos y destruye todo. ¿Alguien nos avisaría? ¿Alguien no? Bueno, pues por lo menos saber que hay personas que están controlando e intentando ayudar para que esto no ocurra, ¿no? Y ayudar ellos para que tú puedas continuar con tus misiones controlando el planeta y decir, oiga, señores del mundo, lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, continúen así o sigan cambiando sus hábitos, pues porque el cambio está siendo muy brusco o no está siendo muy brusco. No vamos a entrar en ese tema porque ya hemos hablado muchas veces y es un poco complejo de hablar. Juan Luis. Nacho, si me permites, sí. que puntualice algo que has Por supuesto. dicho, porque
creo que a mí es una cosa que me gusta remarcar. Con todo conocimiento llega una responsabilidad. Y es precisamente esto, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Nos hemos dado cuenta en estos últimos 30, 40 años de que nos faltaban pedazos de información, trozos de información que no nos hacían conscientes del hecho de que había un riesgo asociado a todos esos objetos que no conocíamos. Y el haber dado ese paso para conocer ese riesgo, además conlleva la responsabilidad de enfrentarse a ese riesgo. Y forma parte todo de esta historia que es la defensa planetaria y de la cual forma parte conocer ese riesgo bien y, por otra parte, asumir esa responsabilidad y poner los medios para afrontar el riesgo en el momento en el cual pueda ocurrir. Bravo, de verdad. Bravo por el programa que habéis hecho. Y para vosotros es normal, pero que en España se pueda unir estos testimonios, esta forma de tertulia, para mí es muy impactante. Y sobre todo de esa forma tan sencilla y tan racional que lo explicáis. Son temas muy complejos, muy complicados, muy aritméticos, muy matemáticos, muy de ingeniería, que normalmente distan mucho, ¿no? Y nos cuesta comprenderlo, pero lo hacéis de una forma tan sencilla que a todos nos lógicamente conseguís que nos siga enamorando del cosmos, como cuando éramos pequeños, ¿no? Y mirábamos siempre hacia arriba, hacia las alturas, con aquella carrera espacial, que buscaban a ver quién eran los primeros en llegar a todo. Y Juan Luis, me gustaría tenerte 1000 veces en este programa. Y me gustaría, antes os he dicho 2 programas, uno que quiero hacer, ¿no? Que es el de la Luna. Ya hicimos Marte, luego hemos hecho también de Copérnicus, con vosotros hemos hecho muchas cosas. Pero me gustaría hacer uno de la Luna de verdad. Le dije el otro día a Ramón que me gustaría hablar también de los posibles planetas habitables o no. Es que hay tantas dudas en todo. Me gustaría hablar de lo de la materia oscura que tan de moda lo tenemos sobre todo en Aragón, en el Pirineo, que se está buscando en la zona de Canfrán, allí dentro de la montaña, ¿no? En esa frontera natural entre España y Francia. Y me gustaría un día hablar de algo que el mundo la comunidad del misterio, necesita entender para poder arrojar explicación a muchas cosas, como es la teoría de las cuerdas y cómo son todos los saltos dimensionales. Algo que me preguntan muchas veces y es muy complejo de explicar, aquí hace falta la física, pero allí vosotros estáis muy cerca de todas estas teorías y creo que nos podéis arrojar muchísima luz, porque esto es como cuando ves una película y le dicen, no, que nos vamos a tal planeta. Ya, pero es que cuando vuelvan, aunque hayan pasado 2 años nuestros, pero son 16 para vosotros. Entonces todo esto es muy complejo. Y si no se explica bien, os aseguro que aquí no entendemos nadie nada. Así que, Juan Luis, yo te lo agradezco y como siempre te tiendo la mano para que vuelvas aquí. No, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Me encanta hablar de estos temas y cualquier oportunidad que me dan, me encanta traer el tema y hablar de estas cuestiones. Y en lo que pueda ser de ayuda, estaré encantado en participar en futuros programas. Así que aquí contáis con alguien que se apunta a este tipo de programas. Oye, como la gente no se cree que este programa no tiene guión, cuéntanos cómo se ha preparado este programa. Sé sincero. ¿Del todo? Sí. ¿Sincero del todo? Del todo. Pues nada, Ramón, que me ha llamado, me ha dicho, venga, vamos a apuntarnos a esta charla con Nacho, que lo vamos a pasar muy bien. Y nada, dicho y hecho. Y de ahí hemos hecho el programa. Juan Luis, ¿te vuelves por Navidad o te quedas por Alemania? Sí. Mañana ya volamos tempranito a España. Nosotros solemos ir a Granada, a ver a la familia. Muy bien. Y estamos ya deseando coger el avión mañana temprano para reunirnos con los nuestros y disfrutar estos días en compañía. Mi ciudad favorita, que conste. Yo soy un enamorado de Granada y siempre que puedo me escapo con aquel dicho que no hay mayor desgracia que ser ciego en Granada. Así que disfruta por todo. No eres el único, ¿no? A ti no te gusta también, Granada es una maravilla. Ramón también la conoce bien. Tiene un problema, y de verdad, y es la masificación turística, porque al final los de Granada no podéis disfrutar de Granada. Subís ahí al Mirador de San Nicolás o donde sea, y es imposible estar tranquilamente a cualquier hora del día. Pero bueno, siempre hay días en el año, ahora en Navidad creo que es más complejo, días en el año donde sí que uno se puede escapar por el Albaicín, por el Agramonte, por muchos lugares y poder disfrutar de esos rincones tan maravillosos
y sin duda la historia de España, que procede principalmente de Granada desde ese año 1492 tan maravilloso, y el 98, y que tenemos monumentos magníficos, únicos en el mundo, como es esa Alhambra que está protegiendo y mirando desde las alturas. Y por supuesto, para los enamorados de la montaña, pues siempre tenemos Sierra Nevada, que es una maravilla también ir a esquiar allí. Y si quieres la cita completa, dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Qué bonito. Sí, señor. Juan Luis, buen viaje y nos vemos y hablamos pronto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Mi querido Ramón, que eres un aragonés de pro y muy poca gente sabe que eres de aquí. Oye, esto hay que decirlo narices. Oye, mira, nosotros estamos acabando los programas estos días, pues hablando de esquí, hablando de las montañas. Tú eres un loco de la montaña. A ti te encanta hacer todos los 3000, te encanta esquiar por fuera de pistas, te encanta disfrutar de la nieve en invierno, de la temperatura media en verano. Te encanta también lo de tirarte, ¿cómo se llama esto? El barranquismo. El barranquismo. Es verdad. Bueno, siempre decimos que en Aragón tenemos unas pistas de esquí maravillosas, tanto Aramón con Panticosa, Formigal, luego tenemos la zona de Cerler, tenemos Jabalambre, Valdelinares, Astún, Candanchú. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Te animas a subir? Bueno, falta un poquito de despolvorear nieve. Sí. Hay poca hora. Ahora tiran un poquito de cañón. No, hombre, por supuesto. O sea, yo, si no es ahora, que si hay nieve, por supuesto que iré a esquiar. Si no es ahora, será más tarde. Pero, bueno, este año voy a estar, además, el mes de febrero completo. Voy a estar teletrabajando desde aquí. Qué bien. Porque, ¿Nos subiremos? Sí, por supuesto. Voy a dar un curso en másters en la Universidad Carlos III este año sobre precisamente radares de alta resolución. Y eso, pues por supuesto, me va a dar la posibilidad de tener unos cuantos fines de semana para subir a Pirineos. Oye, pues nos subiremos. Antes me has dicho, te iba a decir a subir a esquiar, pues que no tenemos casi nieve. pero nos escaparemos. Ramón, mira, voy a hacer una cosa. Tengo aquí, es que me acabo de dar cuenta. ¿A ti qué es lo que te gusta tocar? ¿La guitarra? Guitarra, bueno, por supuesto. Todo lo de cuerda, prácticamente todo. Sí. Hoy no está Silvia, pero ¿te acuerdas de su grupo Aura Límite? Sí, sí. Toma, una púa de ellos. Hombre, muchísimas gracias. Que las tienen ahí súper cotizadas, las tenía aquí. Muchísimas la gracias. tengo aquí a lo de la mesa y lo están despuntando de forma abismal en Spotify. Ahora mismo es uno de los grupos más escuchados y descargados no solo de Aragón, sino de España. Es Aura Límite, un grupo de amigos maravilloso y que hace muchos conciertos, y para que te acuerdes siempre de ellos. Muchísimas gracias. Ramón, antes de que vuelvas a Holanda, nos vemos aquí, hacemos más programas, hablamos de más temas y sobre todo disfruta de las Navidades, que tienes que cuidar mucho de tu mami. Así, muchísimas gracias, Nacho, y bueno, espero que sí que podamos subir algún día juntos a esquiar este invierno y bueno, siempre podemos tomar algún vermú por aquí, por Zaragoza, que es una de las mejores ciudades de España para ello. Bueno, aquí al lado del estudio central tenemos el tubo, que siempre es fantástico. Ramón, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y seguiremos hablando del cosmos y que nos sigas contando maravillas y juntando a gente tan prodigiosa como hemos tenido hoy. De verdad, dos de los principales expertos, de los más prestigiosos, inspiradores, protectores, creadores de todo lo que lleva esa ingeniería, muchas veces aeroespacial o aeronáutica, como en el caso de Juan Luis. Y de verdad que los tenemos aquí con toda la humildad del mundo, pero son personas que están en otro nivel y que de vez en cuando se atreven a saltar al abismo. Un fuerte abrazo y sobre todo, pues que pasen una feliz Navidad y nos vemos el próximo viernes, porque aquí no paramos ni por Navidad, ni por Año Nuevo, ni por nada. No paramos en agosto como parar ahora. Un fuerte abrazo, hasta la próxima semana.